Vamos a crear cuestionarios masivos. ¿Y qué son los cuestionarios masivos? Son cuestionarios que podemos cargar a través de un archivo plano, es decir, un bloc de notas, muchas preguntas en un momento muchísimo más corto que cargando pregunta por pregunta. Y estos cuestionarios se suelen utilizar cuando hacemos exámenes aleatorios dentro de la plataforma. Lo primero que debemos hacer es construir nuestro bloc de notas con las preguntas como aparece acá. Acá vemos que está la pregunta y empiezan a salir las opciones de esta manera. Las preguntas deben ir de esta forma, no deben ir con el número, o sea, no deben ir así, ni tener un espacio acá. Deben ir así porque cuando la plataforma recargue o baraje el cuestionario va a salir en diferentes órdenes, así que no debemos colocar el número. Las opciones deben ir los literales en mayúscula, punto, un solo espacio y seguido va la opción. La respuesta debe ir de esta manera, answer, y colocamos el literal de la respuesta correcta. Por ejemplo, como acá en este caso la respuesta correcta es Bogotá, va a la respuesta C. Entre pregunta y pregunta debemos tener un enter, una sola línea. Miren que acá, si yo me paro, tengo una sola línea en cada una de mis preguntas. Así debe ir. Si por ejemplo tengo una pregunta como esta que tiene más de una opción correcta, las opciones deben ir así. A, B, C, por ejemplo aquí la respuesta correcta es la A, la B y la C. No deben ir espacios así, deben ir seguida de la coma el literal de la respuesta correcta. Después de los dos puntos tampoco puede haber un espacio, así es como debe ir. Una vez tengamos ya construido este bloc de notas, aquí yo tengo 10 preguntas que ya las otras son como preguntas de relleno, damos clic en archivo, guardar como y debemos asegurarnos que donde dice codificación esté en UTF-8. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos caracteres especiales como por ejemplo tildes y no colocamos el UTF-8, no va a tomar ese carácter especial. Entonces aquí le colocamos UTF-8 y lo guardamos. Listo, ya tenemos nuestro quiz creado en el bloc de notas, ahora tenemos que importarlo en la plataforma a través de los bancos de pregunta. Para eso vamos a ir a nuestra aula virtual donde queremos construir el cuestionario, vamos a ir al icono de configuración, a la opción aún más, y aquí vamos a bajar hasta banco de preguntas. En banco de preguntas vamos a ir a la opción categorías para crear una categoría a ese cuestionario que vamos a crear. En categorías voy a ir a la parte de abajo. Quiero mostrarles algo primero. Si se fijan, siempre hay una categoría que va a tener el nombre de nuestro curso, en este caso el nombre corto de nuestro curso, que este ya es un banco que viene precargado y es el banco genérico del curso. Si se fijan yo acá, este es mi nombre corto del curso, cuestión masivos, y así se llama esta categoría. ¿Qué quiere decir? Apenas yo creo un curso se crea un banco. Y si yo no agrego las preguntas a un banco en específico, van a quedar acá por defecto, es decir, aquí en el banco general del curso. Lo que vamos a hacer es crear una. En la parte de abajo donde dice añadir, colocamos el nombre, por ejemplo, cuestionario 1. Colocamos el nombre cuestionario 1 y podemos colocar una información sobre esta categoría. Damos clic en añadir. Y ahora, ya teniendo creado nuestro banco, que es este que está acá, este 0 hace referencia a que no tenemos ninguna pregunta cargada, vamos a ir a importar. Y en importar voy a seleccionar formato Icon. ¿Por qué formato Icon? Porque este es el tipo de formato que creamos para cargar esas preguntas. Selecciono formato Icon y en la opción general debemos cambiar la categoría que viene por defecto, que es la categoría del cuestionario, perdón, la categoría del curso, y vamos a seleccionar la categoría del cuestionario, la que acabamos de crear. Selecciono y ahora en esta parte voy a buscar el archivo que acabé de crear, el bloc de notas. Doy clic en seleccionar, en subir, seleccionar archivo y lo busco en mi computador, este que está acá, abrir, subir,
y acá ya aparece cargado el archivo precargado, todavía no lo hemos subido. Aseguro de tener todo bien configurado, formato icon, la categoría donde lo quiero importar, ya está mi archivo, doy clic en importar. Y acá ya se han cargado las preguntas, él me dice que importó 10 preguntas, si aparece este letrero en verde es porque no tuvimos ningún error. Si yo me devuelvo a categorías y entro a la categoría del cuestionario, ya me aparecen las preguntas cargadas, son 10 preguntas y aquí aparecen. Desde este espacio yo puedo editar una categoría, duplicarla, una pregunta, editarla, duplicarla, visualizarla, por ejemplo, acá la puedo visualizar, e incluso eliminarla. Este tipo de preguntas cargadas en este archivo no pueden llevar colores, no pueden tener una imagen adjunta ni nada de esas cosas. Lo que podemos hacer es subirlas y en este espacio damos clic en el editar y ahí es donde podemos colocarle, por ejemplo, si yo quiero resaltar la palabra Colombia en esta pregunta, aquí es donde puedo hacer ese tipo de configuraciones. Por ejemplo, selecciono Colombia y le pongo en negrita o adjunto una imagen, etc. Aquí podemos hacer esos ajustes y guardamos siempre los cambios. Ahora ya tenemos creado el banco, ya importamos las preguntas, ahora tenemos que crear el cuestionario. Voy a ir al nombre corto de mi aula para ir a la página principal. Lo primero que debemos hacer es activar edición, icono de configuración, activar edición. Y vamos a crear el cuestionario así como lo creamos en el tutorial básico de creación de cuestionarios, así lo vamos a crear aquí. Añade una actividad o recurso, selecciono la actividad cuestionario, doy clic en agregar. Acá colocamos el nombre, por ejemplo, parcial 1, 30%. Podemos colocar este nombre. En descripción podemos aprovechar de colocarle las instrucciones al estudiante, por ejemplo, revise el siguiente material antes de hacer el cuestionario, va a presentar un examen de 10 preguntas o de 5 preguntas, de opción múltiple o de verdadero o falso. En descripción podemos colocar todo eso que es necesario que el estudiante sepa antes de comenzar el cuestionario. En temporalización habilitamos la fecha de inicio, cuando se va a abrir y cuando se va a cerrar, de la forma que aparece acá. Entonces se va a abrir el 27 de marzo a las 4 de la tarde y se va a cerrar el 27 de marzo a las 7 de la noche. Dentro de este rango de horas yo puedo habilitar un límite de tiempo. Aquí también puede haber una fecha, por ejemplo, desde el 27 hasta el 1 de abril, por ejemplo, pero dentro de ese rango de fechas y horas va a tener un límite de tiempo asignado para poder presentar el cuestionario. Aquí lo habilitamos y, por ejemplo, va a tener 40 minutos para responder este cuestionario. Aquí otra cosa que podemos configurar que es importante en calificación, viene con intentos permitidos sin límite, tenemos que cambiarlo a 1 si manejamos un solo intento. Si manejamos más de uno ya se nos habilita otra casilla, por ejemplo acá. Si yo habilito 2 intentos, debo decirle cuál de esos intentos va a tomar, si el primero, el último, el más alto o un promedio. Se suele colocar la calificación más alta o el último intento. Por ejemplo, aquí voy a colocar la calificación más alta, que de cualquiera de estos 2 intentos donde tenga la calificación más alta, esa va a ser su calificación final. En esquema podemos definir cada cuántas preguntas vamos a crear una nueva página. O sea, por página cuántas preguntas voy a ver. Por ejemplo, voy a ver 3 preguntas por página. Listo, eso lo definimos acá. En opciones de revisión vamos a configurar cuándo queremos que el estudiante vea su calificación. Yo suelo configurarlo en inmediatamente después de cada intento, que vean sus puntos. Entonces aquí inmediatamente después de cada intento pueden ver el intento y los puntos que tuvieron. Si yo quiero que ellos vean en qué se equivocaron, puedo habilitar si fuese correcta, pero ese examen ya no les va a funcionar para otros porque otros estudiantes pueden tener acceso a las respuestas correctas. También lo podemos hacer cuando se haya cerrado el cuestionario, es decir, cuando se cumpla esta fecha,
muéstrele al estudiante sus puntos, retroalimentaciones si configuramos retroalimentaciones y demás. Aquí yo la voy a dejar con estas dos opciones que son las que siempre manejo. En apariencia tenemos que definir cuántos decimales vamos a utilizar en el cuestionario, en las calificaciones, por ejemplo 2. Y finalmente damos clic en guardar y mostrar. Ya tenemos el cuestionario, el entorno del cuestionario creado. Tenemos 2 intentos permitidos, se va a abrir en esta fecha, se va a cerrar en esta fecha. El límite de tiempo son 40 minutos y el método de calificación es la calificación más alta que obtenga de estos 2 intentos. Ahora, ¿cómo cargamos las preguntas? Vamos a ir al icono de configuración, editar cuestionario. No en editar ajustes, en editar cuestionario. Voy a editar cuestionario y en este espacio es donde voy a cargar mis preguntas. Doy clic en agregar. En este caso vamos a seleccionar, vamos a ver 2 funciones. Ya sabemos cómo funciona la primera, una nueva pregunta. Esta se explica en el cuestionario manual que se creó en el tutorial anterior. Vamos a ver ahora del banco de preguntas y aleatoria. Del banco de preguntas doy clic aquí. Lo que va a hacer es que me va a preguntar de qué banco quiero tomar esas preguntas. Yo voy a decir de cuestionario 1. Y acá debo seleccionar cuáles son las preguntas que quiero de ese banco. Aquí puedo seleccionarlas todas, es decir, todas las preguntas de ese banco las quiero. O puedo ir seleccionando una a una. Si quiero ver qué pregunta estoy seleccionando, aquí en esta lupita que aparece acá, puedo mirar una vista previa de esa pregunta. Y aquí podemos ir seleccionando, yo voy a seleccionar 4. Estas 4. Las selecciono y doy clic en añadir preguntas y ya me aparecen dentro de mi cuestionario. Como ven, son 3 por página, entonces aquí él creó 3 y otra que dejó por fuera. Esta es una forma. Ahora, en cuanto a la calificación, yo puedo asignar los pesos acá. Por ejemplo, si esta pregunta tiene más peso, debe tener el doble de la calificación, yo pongo aquí un 2 y con colocar en la calificación máxima que el cuestionario es sobre 5 puntos, él va a distribuir los 5 puntos de acuerdo a los pesos que colocamos acá, la calificación para cada pregunta, al momento de calificar. Ahora voy a borrar estas preguntas que cargué, las voy a borrar para hacerlo de otra manera. Vamos a dar clic en agregar y en la tercera opción, pregunta aleatoria. Seleccionamos pregunta aleatoria. Aquí voy a definir de qué banco quiero traerme las preguntas y aquí tenemos que decir cuántas preguntas de este banco me quiero traer. Le voy a decir que 5. Doy clic en añadir, pregunta aleatoria, y él va a tomar de forma aleatoria 5 preguntas del banco que seleccioné. ¿Para qué sirve esto? Funciona cuando tenemos banco de preguntas grandes y queremos que a los estudiantes les aparezcan modelos de exámenes diferentes. Si son aleatorios, la plataforma va a coger siempre un número de preguntas, el que ustedes definan, y va a revolver esas preguntas y siempre va a tomar. Como es aleatorio, pueden coincidir porque es algo al azar, no sabemos cuáles van a aparecer, pero la probabilidad de que les salga igual reduce mucho. De igual manera, si ustedes se fijan acá, aparece aleatoria y aparecen unos daditos. ¿Qué quiere decir? Que en este momento yo no sé qué preguntas tengo configuradas acá, no las puedo saber porque las va tomando aleatorias y en cada intento carga un cuestionario diferente. Si yo marco este check, reordenar las preguntas al azar, él cambia siempre el orden de las preguntas. Esto es en el caso de que tengamos un cuestionario ya creado con las mismas 5 o 10 preguntas, que cambie siempre el orden. Esto es todo lo que tenemos que hacer para configurar un cuestionario masivo de forma aleatoria. Para poder visualizar cómo quedó el cuestionario, vamos al nombre del cuestionario, parcial 1, 30%. Y en el icono de configuración, vista previa, podemos tener un simulacro de lo que va a ver el estudiante al momento de hacer el cuestionario. Aquí damos clic en comenzar y esto así tal cual lo va a ver el estudiante. Va a ir viendo pregunta por pregunta, 3 preguntas por página.
Él contesta, da clic en siguiente y así. Y aquí le va apareciendo el tiempo. Damos clic en terminar intento y algo muy importante también es si queremos de pronto cambiar algo de la configuración general del cuestionario, por ejemplo la cantidad de intentos, el nombre, cuando se abre, cuando se cierra. En este icono de configuración en editar ajustes volvemos a ese formulario de configuraciones generales donde podemos hacer todos esos ajustes.